Hola mis queridos estudiantes, espero que se encuentren bien y bendecidos por Dios en el momento de abrir este video. En este plan número 4 hablaremos de la Revolución Francesa, que ocurrió en 1789, como su nombre lo dice, en Francia. Todos nos podemos preguntar, ¿qué es una revolución? ¿Por qué se da una revolución? ¿Qué nos deja una revolución? Y por ahí tenemos que empezar para que ustedes vayan consultando, mirando, preguntas muy importantes. La Revolución Francesa es una de las revoluciones más importantes de la historia, considerada que dividió la época moderna de la época contemporánea. Tenemos que esta revolución, como su nombre lo dice, se da en Francia. Tenemos que la mayoría de la población vivía en suma pobreza y unos cuantos, podríamos decir que el 12% de la población vivía en opulencia. En ese 12% estaba conformado toda la monarquía y sus familias, el clero, que también se dividió en alto clero y bajo clero. Se supone que el que estaba arriba era el alto clero. Después de esos dos que estaban arriba, en la monarquía, sus familiares y el clero, sobre todo el alto clero, le seguían lo que se llama la clase social burguesa. A esa clase social burguesa correspondían los comerciantes. Como estaban naciendo los bancos incipientes, entonces aquellos dueños de los pequeños negocios que después se constituyeron en bancos, las pequeñas industrias. Entonces estaban comerciantes, artesanos, pequeñas industrias. Sí, esa era la clase social que iba emergiendo y que se constituyó en esa clase social que llaman los burgueses. De ahí el nombre de las revoluciones del siglo XVII y XVIII, que se llaman revoluciones burguesas, porque se considera que esa clase social que de pronto no pertenecía a las monarquías, pero sí pertenecía al comercio, a la naciente industria. Todavía no aparecía la revolución industrial, pero poco a poco se estaba dando, ya estaban empezando a salir los telares, los talleres y todo esto, algo bien incipiente. Entonces, que esa gente almacenó un poco de capital para trabajar. Esos fueron los promotores de la revolución. En esa época en Francia se presentaban prácticamente tres clases sociales. Ustedes saben que hoy nosotros estamos en estrato del 0 al 6. Allá se presentaban prácticamente tres. La alta, ¿sí? Luego seguía una franja, los burgueses, y por último teníamos todo el pueblo que vivía miserablemente. No eran dueños de la tierra era de aquella clase social que estaba bien arriba. No podían cazar, no podían pescar, porque eso le correspondía era al rey y a su corte.
Entonces fue una época de hambruna, fue una época de mucha pobreza, una época de mucha dificultad. Entonces, aquellos que tuvieron la oportunidad de pronto de empezar a aprender a leer, a escribir, a pensar, ya había pasado una parte de la historia donde empezaron a descubrir, por ejemplo, que la Tierra no era plana, sino redonda. Una cantidad de científicos van apareciendo, personas que se pellizcan y empieza el inconformismo, a hacer historia, a hacer arte, a hacer poesía, ¿sí? Al desarrollo de la astronomía. Es cuando Galileo y Copérnico elaboran el primer telescopio, hacen avances científicos. Es cuando, por ejemplo, aparecen una cantidad de obras escritas, mucha inquietud. Yo espero que esos temas los hayan visto el año pasado, lo que llamamos el renacimiento, que el renacimiento es el renacer de las ideas. Entonces habían renacido muchas ideas y todas esas ideas se convergen en Francia, y esto es lo que da las razones para que ellos miraran, analizaran, se rebelaran y se fueran en contra de todo aquello que estaba establecido, como eran esas monarquías cerradas, donde todo el aprovechamiento de los recursos lo utilizaban solo para ellos, mientras el pueblo se moría de hambre. Entonces dejamos ahí, nos vemos en clase. Recuerden de leer el documento antes de llegar a clase, ir elaborando las ideas previas y poco a poco vamos desarrollando. Ya saben que todo esto también lo terminamos de desarrollar en clase, pero qué bueno de que ustedes cuando lleguen a clase ya se hayan leído el documento, que ya sea más fácil entender todo. Bueno, nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.